Continuamos ahora con el programa y desarrollamos entonces el panel Una mirada al retorno de los alumnos por etapas, inicial, primaria y secundaria, y sus desafíos. Los panelistas que tendrán a cargo esta importante mesa son Cristina Suero, quien nos hablará de los desafíos del retorno en el nivel inicial. Cristina es máster en desarrollo infantil por Boston College en Massachusetts, máster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad Villanueva en España, bachiller en educación inicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidenta de Beginners Foundation, especialista en primera infancia y conferencista nacional e internacional, asesora en centros educativos de la primera infancia, miembro fundador de la Asociación de Promotoras de Educación Inicial, APEIP, del Comité Consultivo Externo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Comunidad de Líderes Educativos de IPAE y en el 2020 participante de la Mesa Redonda del CADE por la Educación. Es coordinadora y maestra del Colegio Pestalozzi en el programa Spielgrupp, promotora y directora del Jardín Preescolar Beginners desde 1992 hasta el 2016, coordinadora general del Grupo Impulsor de la Educación Inicial del Perú, GIEI, asesora pedagógica de Faber-Castell, conductora en el programa radial Niño Feliz en Radio María y autora de los libros infantiles Y colorín colorado, un rico postre preparado y una llegada al cielo. Además, contaremos con Nicasio Maldonado, quien expondrá los desafíos para el nivel primario. Nicasio es magíster en Evaluación y Acreditación de Calidad Educativa de Instituciones Educativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado en Física, Matemática y Ciencias Religiosas. Economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en formulación y evaluación de proyectos. Ha sido coordinador de los departamentos de Matemática y Ciencias Sociales del Colegio María Reina Marianistas, coordinador del equipo institucional de evaluación de la calidad educativa durante los 2 procesos de acreditación internacional con el modelo SACE-CNEP-MX. Actualmente es coordinador del Departamento de Innovación, Evaluación y Acreditación del Colegio María Reina Marianistas y asesor de colegios en el proceso de autoevaluación y acreditación internacional como miembro del CCECP. Es miembro fundador del equipo central de evaluación de calidad del Consorcio de Centros Educativos del Perú, asesor de colegios católicos en procesos de autoevaluación con fines de mejora continua y acreditación nacional e internacional, auditor externo en calidad educativa para procesos de acreditación internacional y mejora continua. Y también nos acompañará David Tábara, quien expondrá orientaciones para el nivel secundario. Magíster en asesoramiento educativo familiar con estudios de especialización en dirección escolar personalizada, mentoring familiar y coaching con amplia experiencia en gestión, dirección y políticas educativas. Fue parte del equipo que elaboró el marco teórico de la tutoría, la propuesta de convivencia escolar democrática y la propuesta pedagógica de formación ética en el Ministerio de Educación. Director del Colegio San José de los Hermanos Maristas en la ciudad de Huacho y vicepromotor en el Colegio San José del Callao de los Padres Maristas. Actualmente se desempeña como director en el Colegio San José de Monterrico, donde también ha ejercido como director de desarrollo personal y psicopedagogía y director pedagógico. Capacitador en temas de gestión educativa, tutoría y orientación escolar, desarrollo personal, motivación, liderazgo, coaching y orientación familiar. Moderará esta sesión un reconocido educador, Guillermo Molinari, psicólogo con estudios de maestría en docencia universitaria e investigación con especialización en planificación de estudios y desarrollo curricular en el Centro Interamericano de Capacitación en Jerusalén, Israel. Fortalecimiento de la capacidad para descentralizar y planificar la educación de la Universidad Católica de Manizales en Colombia, así como en dirección y gestión educativa. Se desempeñó como viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, director de Educación Superior Pedagógica, director del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente PRONAFCAP. Fue responsable del proyecto BID 2 del mejoramiento de la educación secundaria a nivel nacional,
jefe de la Unidad de Desarrollo Curricular y Recursos Educativos, director académico del Sistema de Dirección General de los Centros Educativos de la Fuerza Aérea del Perú. También se desempeñó como director nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica, así como director de secundaria. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas y los invitamos a poner cualquier consulta y pregunta en el chat del Zoom. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, tenemos hoy día nuestra sesión 3, una mirada al retorno de la presencialidad de los alumnos. Intentamos en esta sesión abordar toda esta preocupación que hoy se tiene, dado que la pandemia y la educación virtual han impactado de manera distinta en los diferentes alumnos en cada una de las etapas y de acuerdo también teniendo en cuenta los criterios de la edad en la que se encuentran ellos. Es importante que los directivos deban considerar diversos factores que van a estar afectando cada una de estas etapas en específico, en cada uno de los niveles educativos, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, sobre todo en los aspectos de desarrollo personal, los aspectos académicos, socioafectivos y físicos. Tenemos como objetivo en esta reunión tratar de identificar las prioridades que se deben atender en cada una de estas etapas. Y como lo ha dicho nuestra presentadora, tenemos excelentes panelistas el día de hoy. Les indico cuál va a ser el procedimiento, la modalidad que vamos a tener en el panel. Vamos a tener una primera rueda de una presentación de 8 minutos de exposición por cada uno de ustedes. Pueden apoyarse en las láminas que ya han alcanzado oportunamente. Y luego pasaremos a una segunda rueda en la que haremos algunas preguntas y donde tendrán ustedes cada uno 3 minutos para poder hacer su exposición. Dejo entonces con ustedes a nuestra primera panelista a tratar de abordar qué desafíos específicos tendrán que enfrentar los docentes y directivos para reanudar esta etapa en el nivel inicial. A Cristina Suero. Adelante, Cristina. Gracias, Guillermo. Buenas tardes con todos. Voy a compartir un PPT, si me permite. Ok. Entonces, buenas tardes, disculpen la demora. Los desafíos y del retorno, en realidad desafíos, y cuando escuchaba a Fernando en su exposición, cuando termina diciendo que efectivamente hay que mirar esto como una oportunidad y no solamente como un desafío, he querido enfocarme básicamente en 5 puntos importantes. El primero, que todos sabemos que sí o sí hay que hacerlo, son los protocolos de bioseguridad y esta adecuación en la infraestructura, ¿no? Y es la importancia de permitir a nuestros pequeños a sentirse seguros, protegidos. Para ello es importante tener en cuenta todas las medidas sanitarias, todo este protocolo de distanciamiento y el equipamiento que se va a usar para que los niños realmente sientan que desde este cuidado que han tenido en casa lleguen a su segundo hogar como siempre fue, ¿no? O siempre se les invitó para eso. En mi caso yo tengo niños que inclusive ni siquiera se les ha dicho que existe el COVID, son niños de 3 añitos, por ejemplo, y que cuando hemos estado trabajando de la virtualidad, los padres me decían, no le toques el tema de este virus porque no conocen qué va a pasar. Y lo cierto es que se van a dar con que hay niños con sus mascarillas, hay todo un protocolo y hay que trabajarlo esto de la mano con la familia, ¿no? Entonces, sí darles la oportunidad que el niño se sienta a partir o desde estos protocolos de bioseguridad seguros, protegidos y muy tranquilos, ¿no? Cuando lleguen. Entonces, ¿qué hacer? Garantizar, por un lado, este espacio físico, mejorar los espacios que ya tenemos en los colegios y ver el tema de aforos, si van a ser en grupos pequeños, si van a ser en 2 turnos, ver un poco este tema, ¿no? Agregar o aumentar, como bien se comentaba en un momento, estas baterías sanitarias, estos lavados o espacios, lugares para que puedan lavarse las manos. Y una cosa importantísima de ir de la mano con la familia es distribuir estos materiales para ver cómo se van a trabajar desde casa y desde el colegio estos elementos de bioseguridad. Que vayamos de la mano, que vayamos sobre la misma línea. Por otro lado,
la adecuación de esta infraestructura y la organización de aulas, ¿no? Es sabido que necesitamos trabajar al aire libre, y yo ahí les pongo la importancia de aprovechar esta naturaleza para niños de la primera infancia, jugar al aire libre, jugar, porque eso es lo que ellos hacen en primera infancia, los va a ayudar a recuperar esta seguridad y digamos, esta confianza de haber estado tanto tiempo en departamentos, en casas pequeñas, confinados, ¿no? Entonces, darle la oportunidad de que estén al aire libre, no en un aula necesariamente, sino buscar estos patios, estos jardines donde esta naturaleza les juegue a favor, ¿no? Como un factor de resiliencia, como bien lo pongo ahí, y ofrecerle además estos patios alternativos, estos espacios alternativos donde podamos darle la oportunidad de conocer lo que es sembrar plantas, estos huertos, esto que de repente antes no se veía como una importancia salvo enseñarles a germinar un frijol, pero hoy en día podemos mirar esta educación de otra manera y aprovechando estos espacios en la naturaleza para que ellos se puedan sentir un poco más libres, seguros y, ¿por qué no, espontáneos, ¿no? Solo así ellos van a ser capaces de mirar o volver a lo que era su esencia, ¿no? Esta esencia de jugar, de moverse, ¿no? De vincularse con la naturaleza y con ellos mismos. Este acompañamiento, el tercer punto que es importante, este acompañamiento emocional, se hablaba mucho del alumno, pero también del docente, ¿no? ¿Cómo regresa este docente? ¿Qué experiencias? No solamente el niño ha tenido experiencias de repente muy fuertes, la pérdida de un abuelo, de un familiar muy cercano, pero el docente también lo ha tenido, ¿no? Y necesitamos que estos pequeños cuenten con estos docentes resilientes, fortalecidos, que puedan ser capaces de abrir estos brazos a estos niños con una creatividad y con una empatía, donde lo invites al niño a decir, voy por buen camino en un lugar que me siento cómodo y que soy parte de y que pertenezco, ¿verdad? Este sentido de pertenencia. ¿Cuál es el desafío, en todo caso, que vamos a tener? Este uso de mascarillas. Estas mascarillas que no van a permitir, y no hemos estado acostumbradas las maestras de inicial, bueno, de hecho ningún docente, de conectarnos o de vincular estas emociones tapándonos la boca, ¿no? Esta sonrisa que les regalamos a los niños todas las mañanas va a ser muy difícil. Yo les pongo ahí la importancia de aprender a sonreír con la mirada. Tenemos que practicar frente al espejo, de repente, ¿por qué no? Aprender a sonreírles a nuestros niños con la mirada. Solamente así serán capaces ellos de saber que hay un vínculo especial entre la tutora, la cotutora y ellos, ¿no? Mirar esta escuela como este momento para poder nosotros tener estos espacios de vínculos emocionales, pero también de tener este contacto con la mirada, porque no vamos a poder tocarnos con los niños, no vamos a poder tener este acercamiento con ellos, porque de verdad que va a ser muy difícil, ¿no? De hecho, desde la experiencia que tengo yo, nosotros hemos tenido desde el Colegio Pestalozzi la posibilidad de que los niños lleguen a ser un piloto de un día, y claro, son los primeros que ellos llegan y te abrazan, y entonces tú sientes como que ¿qué debo hacer? Y los padres de familia son los primeros que te dicen, abrázalo, déjalo ser contigo, porque de verdad que están hoy en día necesitando estos pequeños, ese contacto con la maestra y digamos, con sus amiguitos, ¿no? Entonces, son dos cosas que van a ser grandes desafíos. Por un lado, estas mascarillas que nos van a tapar y que no nos van a permitir vincular como esperamos, y esta posibilidad de compartir los alimentos, como hacíamos antes, y además una de las cosas que queremos que el niño, digamos, desarrolle es la posibilidad de ser abierto a compartir con el amigo, ¿no? Y la otra cosa importante también es saber que si estamos juntos, juntos, distanciados, pero estamos ahí para apoyarnos todos, entre amigos, entre tutor a tutor, ¿no? Y estamos para ellos. Entonces, son dos puntos básicamente que yo considero que son bastante complicados. La estrategia de participación y colaboración de las familias en los centros. Yo parto de este dicho que para educar a un niño hace falta una tribu. La importancia de la comunidad educativa,
las tutoras, psicotutoras y la familia tenemos que ir de la mano. Y ahí la importancia de invitar a los padres de los niños en edad inicial, preescolar, invitarlos a que los preparen antes de llegar. Yo les decía hace un momento, les decía que hay niños que no saben lo que es el COVID, no tienen claro realmente qué es lo que tienen que hacer, y es el momento para que desde casa se les prepare al niño sin atemorizarlos, pero, digamos, desde la invitación a leer un cuento en familia, de repente con títeres, ver qué cosa es lo que va a pasar, para que ellos puedan realmente saber regresar o tener la ilusión de saber que van a regresar a su escuela. Recuerden que en la etapa inicial nos hemos quedado con niños en casa que nunca llegaron al nido, nunca llegaron al programa inicial, y han hecho un año, ya están en el segundo año haciendo sus primeras experiencias del nivel de inicial desde esta virtualidad que no corresponde, ¿no? Lo primero que nosotros decíamos siempre era, en niños de inicial no necesitan ni una tablet, ni un celular, y menos una computadora. Y ellos hace 2 años que están desde estas experiencias virtuales, donde lo que vamos a tener que hacer es tratar de ver cómo desaprendemos o los invitamos a desconectarse para volverse a conectar, ¿no? ¿Y desde dónde? Desde este movimiento que ellos por esencia son movimiento, son juego, ¿no? Y esto como herramientas importantes, valiosas, y muy de acorde digamos, a la edad preescolar, ¿no? Entonces, volver a conectar con nuestros pequeños y enseñarles desde el juego, de verdad que no, yo no lo veo, y quienes son maestras de inicial que me están escuchando, sabrán que el niño, su esencia es lúdica, y que le va a ser muy fácil desconectar para conectar. Yo estoy segurísima, si nosotros en el jardín o en la escuela le vamos a presentar la posibilidad de que se sienten un ratito a ver un video, ¿no? O jugar en el jardín, un juego con pelotas, un juego a bailar con pañuelos, créame que el niño va a optar por lo segundo. Entonces, es eso, realmente tenemos que desconectar, somos nosotros. Guillermo, no sé si el tiempo me pasé en tiempo. Sí, vamos, para poder terminar y Claro pasar que al sí. siguiente. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Pasamos rápidamente a la presentación de Nicasio Maldonado para ver el tema del nivel inicial. Dejo con ustedes a Nicasio. Adelante, Nicasio. Listo. Bien, gracias, Guillermo. También, bueno, buenas tardes a todo el auditorio. Igualmente hemos preparado digamos, un material para un poquito ordenar la información, y eso es lo que voy a compartir. Y creo que en cuanto al diagnóstico, creo que hay un consenso, ¿no? Los efectos, las consecuencias de esta pandemia, creo que hay mucha información que podemos encontrar en los diferentes medios. Entonces, creo que el reto está justamente qué estrategias, qué actividades hay que realizar en cada nivel, ¿no? Creo que la gestión institucional ha sido desarrollada, compartida en el primer bloque. En este caso, digamos, vamos a tratar de compartir algunas ideas en estos 4 ámbitos respecto al nivel de primaria, ¿no? Entonces, en el primer punto, por ejemplo, planteamos acá lo referente a lo que sería el desarrollo personal, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas ideas. Uno de los retos que tenemos en el nivel primaria, y seguramente también otros niveles, es el estudiante que teníamos hace 2 años prácticamente, cuánto ha cambiado, ¿no? Todos los cambios que se han dado en estos niños, por ejemplo, de primero, segundo o tercer grado de primaria, que han tenido esa experiencia dentro del hogar, ¿no? Que no han tenido esa experiencia directa de vivencia con su maestra, con el equipo de tutores, tutoras, y por lo tanto, digamos, tenemos que hacer un proceso, un diagnóstico para este grupo de niños. Manejar información, volverlos a conocer. Es verdad que nos conectamos cada día, ¿no? A través de la virtualidad, pero es un aspecto solamente.
Y de hecho el componente máximo de esa interacción tiene que ver con las actividades pedagógicas. También vemos esa conectividad humana, no solo es virtual, esa conectividad humana, pero creemos que no es suficiente. Por lo tanto, dentro de la propedéutica que compartía en el primer bloque, eso también está el hecho de generar información, procesar información, algo similar de repente a una ficha, como llamamos antes, una ficha socioeconómica o el FOI del alumno, pero con un instrumento que sea, digamos, de acuerdo a la realidad de cada colegio, procesar la información por cada grado, por sección, pero también por cada estudiante. Necesitamos volverlos a conocerlos, pero muy bien, ¿no? Y sobre esos datos preliminares está cómo vamos a planificar estas acciones para el soporte emocional. Entonces, tenemos una tarea, ¿no?, muy fuerte. Yo creo que hay que cambiar o pensar en estrategias con estas innovadoras, estrategias que sean pertinentes en esta nueva presencialidad, ¿no? Por lo tanto, cada área, por ejemplo, el equipo de tutoras tendría que repensar qué cosas diferentes vamos a realizar digamos, en este retorno, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, igualmente el equipo psicopedagógico, el equipo de psicólogos, psicólogas de nivel primaria, tienen que innovar, tienen que crear de qué manera vamos a generar un valor agregado que sea valedero para todos los niños de primaria. Entonces, tenemos, digamos, funciones propias, que está en el manual de funciones, pero inclusive esta realidad nos invita a revisar posiblemente el manual de funciones dentro de la gestión institucional, pero también dentro de la gestión en las diferentes funciones que tenemos de acuerdo al organigrama institucional, ¿no? Entonces, igualmente, y ya todos nuestros colegas han puesto de manifiesto la importancia de lo que es el desarrollo socioemocional, ¿no? Desarrollo personal en este caso, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué actividades vamos a plantear, planificar y desarrollarlos con ellos? Especialmente actividades de relajación, ¿no? Y autodominio, ¿no? Entonces, hay una psicóloga infantil habla, por ejemplo, del mindfulness como vacuna antiestrés para los niños. Entonces, son nuevas actividades que tenemos que ir pensando para esa acogida, para ese sentido de pertenencia con total identidad, pero también con ese desarrollo personal, ¿no? Otro área de gestión, desde la gestión directiva, es con los padres de familia. Entonces, habría que generar redes distintos, una comunicación con las delegadas de aula, digamos, una información de ida y vuelta, una gestión de información horizontal, ya no tanto que solamente que el colegio informa, da el comunicado y por lo tanto hay que cumplirlos, ¿no? A veces los colegios gestionamos de esa manera, ¿no? Comunicado a los padres de familia. Creo que ahora tenemos que hacer un trabajo coordinado, un trabajo en equipo. Ese trabajo colaborativo con los padres de familia de manera muy particular a nivel de primaria. Entonces, también está ayudar a los estudiantes a organizarse a esta nueva rutina de convivencia. Inclusive los adultos podemos pensar, ahora que regresamos al colegio, regreso y puedo caminar todos los entes ¿no? Como era antes. Entonces, inclusive los adultos nos va a costar o nos está costando respetar y cumplir con los protocolos, ¿no? Peor aún, entonces, cuando en los niños de primaria, ellos no tienen esa madurez para poder ponderar, ¿no? Algunos lo tendrán, pero también digamos, cómo generar y cómo desarrollar esta práctica de esta nueva rutina y esta convivencia, ¿no? La normativa habla de dos metros, digamos, en los 4 sentidos, estamos hablando 16 metros cuadrados por estudiante. Entonces, ver cuánto se puede cumplir eso, o ver mecanismos para poder establecer el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, igualmente, yo creo que el hecho de estar, no solo los niños, también los pequeños inicial y seguramente secundaria también, muchos de ellos están trabajando por decisión propia, y por lo tanto el ritmo de trabajo no es lo mismo que ha sido, como pudo haber sido dentro de la presencialidad. Entonces, son aspectos mínimos que hay que gestionar de manera colegiada, de manera, digamos, a nivel de equipos de las distintas áreas de gestión del colegio en este nivel.
En cuanto a lo que sería el siguiente aspecto, en aspecto académico, un punto clave, diagnóstico monitoreo del nivel de logro de los aprendizajes. Esto lo hicimos en el mes de marzo, seguramente todos los colegios. Hemos usado distintos mecanismos, instrumentos, procesos, porque el diagnóstico fundamentalmente no se hace con un instrumento de evaluación solamente. Puede ser uno más. El diagnóstico es mediante los procesos del desarrollo de las actividades pedagógicas. Entonces, estoy seguro que el mes de marzo ha sido un mes de un proceso de diagnóstico con actividades propias y no ha sido una aplicación de un instrumento que históricamente lo hemos realizado. En base a los resultados del diagnóstico, empieza el trabajo del monitoreo. Entonces, igualmente enlazando, vinculando con el primer aspecto, ¿no? De ese nuevo conocimiento del estudiante, de cada uno de los niños y niñas de primaria. Entonces, plantear los mecanismos de monitoreo. Inclusive el tema del diseño del plan de estudios, ¿no? Nuestro currículo tiene más de 30 competencias y creo que, o sea, el tiempo, ni el espacio, ni las condiciones permiten desarrollar todas las competencias. Entonces, hemos hablado desde el año pasado y de acuerdo a la RBM 193, priorizar las competencias. Pues habría que preguntar qué competencias hemos priorizado y sobre eso, cuánto, digamos, hemos hecho un proceso de seguimiento, monitoreo, para ver el nivel de logro de esas competencias, ¿no? Entonces hay que diseñar el plan de estudios y con los elementos que esto incluye, ¿no? Por ejemplo, Sí. la distribución horaria no es lo de siempre, habría que buscar alternativas. Entonces, verificar... Nos quedan 2 minutos, ni casi. Adelante. Listo, gracias. Verificar el nivel de logro de las competencias fundamentales. Entonces, tenemos ahí ideas puntuales, definir didáctica de enseñanza, habría que pensar la nueva didáctica en este escenario, y tiene que ver eso fundamentalmente con la capacitación de los profesores, porque son el eje de este desarrollo, ¿no? Entonces, también esta imagen nos ayuda, ¿no? Tenemos a un docente, tenemos un grupo de niños presenciales y otro grupo lo tenemos en la virtualidad y cómo hacemos, qué estrategia usamos para ello, ¿no? En cuanto a lo que sería el punto de desarrollo socioafectivo, esta nueva presencialidad, esta realidad diferente, ¿no? Ya lo comentaron, creo que, ¿no?, nuestros colegas, el de los espacios, el tema, la necesidad del diálogo, la escucha, identificar y gestionar emociones, fortalecimiento de la resiliencia. Aquí la resiliencia se entiende dentro del enfoque de la psicología positiva. Entonces no es dentro de las ciencias fácticas ni la física, como que en un principio así se empezó. La resiliencia dentro de lo que es la psicología positiva. El tema de valores y la convivencia positiva, tenemos todos los documentos, pautas al respecto. Y entonces un aspecto también, el cuarto, es el desarrollo del aspecto físico. Todos sabemos cuánto se ha perdido de esto, ¿no? Entonces, ver las mejores actividades, mejores estrategias, ahí el equipo de profesores y entrenadores tiene que generar un plan de desarrollo, ¿no? Para justamente coincidiendo con las palabras de nuestro, ¿no?, del doctor Reimer, a ver cómo aceleramos este proceso de desarrollo de las habilidades físicas. Entonces serían, digamos, así en forma breve, algunas pautas puntuales para el nivel de primaria. Gracias. Muchas gracias, Casio. Rápidamente vamos a pasar a nuestro tercer panelista, a David Tábara, para que nos pueda hablar del nivel secundario. Adelante, David. Gracias, Guillermo. Gracias también por la invitación. Comparto con ustedes algunas ideas sobre el nivel secundario. En primer lugar, es una ventaja el ser el último. Primero porque igual coincido y estoy de acuerdo con los aportes tanto de Cristina como de Nicasio, y creo yo que eso nos ayuda a ver esta secuencialidad y la mirada concatenada e integral que deben tener los niveles en nuestra educación. Y yo quisiera en ese sentido compartir algunas ideas más. Y quiero empezar con una frase del médico psiquiatra brasileño Augusto Cury, ¿no?, que dice:
la escuela de mis sueños une la seriedad de un ejecutivo con la alegría de un payaso, la fuerza de la lógica con la sencillez del amor. Durante esta tarde hemos visto, tanto por la ponencia del doctor Reiner como igual de los otros profesionales que nos han acompañado, que va por ahí. Yo creo que la pandemia lo que nos ha ayudado es a replantearnos muchas cosas. Y hay que ser lo suficientemente sabios para encontrar este equilibrio que nos dice Augusto Curi, de ser serios y a la vez payasos, de ser lógicos y a la vez sencillos. Y ante este hecho, ¿qué hacer con nuestros estudiantes de educación secundaria? Yo quisiera resumir mi compartir en 3 grandes ideas. Creo yo que, igual que quienes me han precedido, para ese trabajo en el nivel secundaria hay que concentrarnos en 3 pasos: en un planear, en un evaluar y en un adaptarse. ¿Qué habría que planear? Yo creo que lo primero que hay que planear es de qué forma integral e integradora los directivos incorporamos a los padres de familia, a los estudiantes, a los maestros, al personal administrativo de servicios, todos los que formamos la comunidad educativa en este nuevo retorno. Cristina nos recordaba este pensamiento africano: para educarse necesita toda la tribu. Pues toda la tribu formamos parte de todos, ¿no? Y durante la tarde hemos visto que esta pandemia, uno de los retos es que nos trae un nuevo replanteamiento en la mirada de hacer las cosas, un nuevo replanteamiento en el trabajo con padres, que de hecho son los mejores aliados, y hay que ser muy creativos. ¿Cómo ver a nuestros estudiantes, nuestros maestros? ¿Cómo trabajar de forma integral? Para eso hay que planear. Hay que planear también estas actividades enfocadas en el bienestar y en la práctica de nuevas rutinas y normas en el colegio. Nuestros chicos vuelven después de 1 año y medio, o casi 2 van a volver algunos, y ¿qué van a tener que hacer? Una nueva rutina, una nueva forma de hacer las cosas. Y para ahí hay que planificar también, o planear en parte nosotros como maestros, esta redefinición y priorización de objetivos y aprendizajes, como bien nos lo señalaron en la tarde hace unos momentos, estos aprendizajes que aseguren la adquisición de competencias fundamentales. Menos es más ahora. El reto nuestro y la sabiduría es encontrar cuál es ese menos que sea lo suficientemente mayoritario. Creo que también una planificación que debemos hacer en lo que respecta no solamente a lo de secundaria, pero igual me aboco a ello ahora, es definir los mecanismos de evaluación acordes a las actuales circunstancias. Y finalmente, hay que seguir fomentando, porque ese creo yo que es una de las grandes riquezas que nos ha traído como consecuencia esta pandemia, hay que seguir fomentando el trabajo autónomo de nuestros estudiantes. Ellos pueden y deben seguir haciendo eso. Ese es el primer aspecto en lo que respecta a planear. En el segundo aspecto, a evaluar, yo creo que habría que preguntarnos cómo aprovechar lo aprendido en estos 1 año y medio que estamos teniendo nosotros. ¿Qué hemos aprendido en la metodología, en la didáctica durante este tiempo? Para diversificar y mejorar las capacidades en la escuela y en los maestros. Es como señalo ahí, ¿qué lecciones aprendidas tenemos? Y la pregunta tal vez más importante que hay que hacernos y hacérsela a los alumnos es cuáles son las reales necesidades de nuestros estudiantes. Brevemente quiero comentarles una experiencia que ayer lo vimos en equipo directivo. La semana pasada, la psicóloga del grado de 5º de secundaria, en la hora de tutoría junto con los tutores, les preguntaba a nuestros alumnos de 5º de secundaria del colegio qué expectativas tenían en lo que respecta a la vuelta al colegio. Hemos enviado nosotros igual en esta semana la encuesta, todo, y oh maravilla, muchos alumnos no quieren volver a la escuela.
de la promoción. No quieren volver a la escuela. Y aquí viene el gran interrogante, porque habría que ver cuáles son las reales necesidades de nuestros chicos. ¿Por qué no quieren volver? Y cuando se estaba conversando con ellos en ese trabajo es, ¿qué es lo que realmente ellos valoran en caso que tengan que volver? ¿Valoran el aprender o valoran el verse? Y lo interesante es que si ellos valoran el verse, una de las variables que hay que tener en cuenta es que como ahora ya tienen la libertad de poder verse, ya el verse ahora en el cole no les llama mucho la atención. Y ahí viene el reto centrado en qué estrategias motivacionales y de confianza les vamos a brindar a ellos, igual que a los padres, pero a ellos, para este retorno. Y eso creo yo que es uno de los puntos que hay que evaluar. Hay que evaluar entonces también en ese sentido la calidad y pertinencia de nuestra metodología. Hay que ser lo suficientemente capaces de armonizar lo tecnológico con las capacidades cognitivas, sociales, emocionales y valorativas de nuestros chicos. Y finalmente, el tercer punto que creo importante para los chicos de secundaria en lo que respecta a este paso es el adaptarse. El adaptarnos nosotros como maestros, porque cada estudiante ha tenido una experiencia diferente durante esta pandemia, y por eso va a ser necesario por parte nuestra de adaptar la enseñanza para atender las necesidades de cada uno y tener esta propuesta educativa resiliente tomando en consideración lo que nos dijo Edistio hoy, ¿no? Y también flexible. Convencido sobre todo que educar ya no es lo mismo. La Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación, sobre el futuro de la educación de la UNESCO, en el mes de marzo sacaba un documento donde decía que hacia el 2050 la educación necesita ser una educación regenerativa, que cure, que repare, que reconvierta y que renueve. Y el reto está, creo yo, no esperar hasta el 2050. Yo creo que hay que hacerla viable desde ahora. Yo creo que esto es lo importante, aprovechar estos tres elementos como para poder hacer un retorno más adecuado que cubra las expectativas. Y finalmente, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, nos señalaba que nunca debemos permitir que una buena crisis se desperdicie. Es una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensamos eran imposibles. Así que creo yo que es una buena oportunidad ahora de hacer esto imposible. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti, David. Gracias a los tres. Hay temas muy importantes. Creo que los tres han coincidido en algunos puntos que al final vamos a reducir y que los ven muy similares, pero también que creo que hay algunas diferencias. Y en el caso de Cristina, sí nos gustaría mirar cómo es que sería esa preparación, esa situación en la relación de apego a la cual mencionó y tan importante en el nivel inicial. Cómo se establecerían esos mecanismos de nuevas propuestas didácticas, de nuevas propuestas de relación y establecimiento de mejores aprendizajes con los niños pequeños, que ellos sí buscan, seguramente a diferencia de la experiencia de David, sí encontrarse. Sí. De hecho, yo pienso que esta recuperación de la normalidad educativa no va a ser rápida, ¿no? Teniendo la idea también que vamos a volver ya no vamos a volver a esta normalidad de la que estamos acostumbradas. Que de hecho, muchas cosas van a cambiar y para ello se requiere definir el rumbo de estos cambios, ¿no? ¿Qué queremos? Y empezar por cambiar la mirada para cambiar la educación y ofrecer lo que realmente importa en estas edades de niños tan pequeños, que es la primera infancia, los niños de inicial, ¿no? Y además ponerles como docentes, poner un énfasis mayor en estas capacidades y en el potencial de crecimiento de nuestros niños que acompañamos, buscando siempre poner
la práctica pedagógica, pero desde esta práctica activa, viva, llena de esta mirada respetuosa hacia el niño, ¿no? Con mucho amor, mucha libertad, dejarlo ser y dejarlo hacer, ¿no? Y a partir de esta mirada diferente, diseñar estos escenarios educativos y pedagógicos que se tienen que promover a partir de este docente o de esta docente fuerte, resiliente, como decía yo en un principio, ¿no? Comprometida para mejorar su desempeño profesional. Y cuando digo esto, es que necesitamos ya no seguir haciendo lo que hacíamos antes, no más de lo mismo, ¿no? Sino mirar realmente dentro de nosotros y ver qué tenemos para dar y qué necesitamos nosotros. Inspirarnos para inspirar a su vez a nuestros pequeños. Y no solamente a sus pequeños, a las familias, ¿no? Somos un equipo y necesitamos ir por la misma línea. Y la única forma de llegar a esta familia es inspirándonos nosotros, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces es un reto de voltear la mirada y mirar esto como una oportunidad de ofrecer una educación diferente a nuestros pequeños. Y lo último para acabar es, como decía nuevamente Fernando, esperar que esta crisis sea, digamos, mirarlo como esta oportunidad para crear una escuela más cálida, más atenta a las necesidades vitales de lo que los niños en la primera infancia necesitan. Muchas gracias, Cristina. Nicasio, nos has hablado en aspectos muy importantes, por ejemplo, el tema de priorizar aprendizajes y competencias, ya que con las que se venía trabajando aún en la presencialidad tampoco alcanzaban los tiempos para poder realizarlo, y creo que guarda relación con aspectos que también ha mencionado Cristina y también David, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que requieren nuestros estudiantes? Y si eso va a modificar innegablemente la metodología, las didácticas de enseñanza, y cuáles serían esos aprendizajes en los cuales tendríamos que priorizar. Bien, gracias. Creo que ahí, de alguna manera, por ejemplo, las competencias comunicativas en los distintos enfoques es crucial en primaria, y la comunicación se logra pues en un escenario colectivo, ¿no? Para la aplicación oral. Serían fundamentalmente dos competencias comunicativas que había que priorizar más que producción, ¿no? Entonces, y con sus capacidades, porque eso es referente y base para vincular otro tipo, de desarrollo, digamos, formativo, ¿no? Igualmente también se está cortando la señal. Tu señal se está cortando. Establecer una serie de, sí, ahí ahora sí. Digamos, de conexiones con los otros aprendizajes, ¿no? Entonces, básicamente, eso serían... Perfecto. Ya. Decía entonces, otro aspecto era el tema, el área de las otras áreas, ¿no? Entonces, quisiera agregar, en esta priorización de competencias también hay dos vertientes que se abren. Justamente lo decía David, ¿no? Si de repente en secundaria esto es más contundente, pero seguro que en primaria también, a partir de cuarto, quinto, sexto grado, el interés por regresar al colegio, de repente, si ya puedo vincularme, hacer interacciones sociales en otros escenarios, entonces no tengo mucho interés en mi colegio. Entonces, creo que la estrategia pedagógica aquí es combinar dos vertientes. Estrategias, actividades que serían para desarrollar lo socioafectivo, igualmente dejar de lado ya la práctica pedagógica, digamos, de una educación, digamos, competitiva, individual, pasar al paradigma contemporáneo de un aprendizaje colaborativo, vía proyectos. Primaria, los niños, entonces proyectos sencillos, entonces voy aprendiendo, pero también estoy interactuando. Vamos haciendo conjunción de ideas, contrastes, propuestas. Entonces, esos dos vertientes creo que van a ser de alguna manera un punto de quiebre en el enfoque pedagógico y en la práctica pedagógica, porque como estudiante, como niño de primaria, voy a encontrar que puedo jugar, que puedo conversar, que puedo dialogar, que puedo expresar todas mis ideas,
pero también estoy interactuando, estoy aprendiendo. Entonces, el enfoque ya no es por áreas, sino por pequeños proyectos serían. Así es. Gracias Nicasio. Creo que ha hecho referencia a algo muy importante y que tú, David, abordaste de manera muy directa, ¿no? O sea, cuáles son los intereses ahora de nuestros estudiantes y si el interés está en volver a clases. Lo que pone sobre relieve este fortalecimiento del aprendizaje autónomo versus la desescolarización, ¿no? O sea, ya no es la escuela, sino que como soy capaz de aprender solo, seguramente ya encuentro otros mecanismos. Entonces, ¿cuáles serán las herramientas que va a necesitar la escuela para nuevamente lograr esa motivación a la cual te referiste, a ese involucramiento y a ese poder rescatar a los estudiantes para que puedan priorizar en sus propios procesos educativos? Adelante. Yo creo que un primer punto es tener claro, convencernos, y ahí los directivos tenemos, como bien nos señalaban hace unas horas, el trabajo de ayudar a que se tiene que replantear la práctica pedagógica. Tenemos que buscar aquellas estrategias pedagógicas que ayuden a que los chicos estén motivados, uno, lo segundo, aprendan de manera autónoma, dos, y también se motiven para que igual ellos sigan aprendiendo de forma autónoma. Y yo creo que un segundo también elemento, aunque igual ahí sí creo que sí el orden de los factores no altera el producto, repitiendo lo que Cristina decía, porque nadie da lo que no tiene, yo creo que lo primero es que nosotros como maestros tenemos que estar acostumbrados, tenemos que reaprender esto, tenemos que resignificar las cosas, tenemos que buscar otro tema en lo que respecta a cómo entendemos nosotros la práctica pedagógica. O sea, ya no podemos seguir pensando igual que hace año y medio. A mí personalmente me preocupa esto de la nueva normalidad. O sea, no puede haber una nueva normalidad, ¿no? Entonces tiene que haber una nueva recreación, una nueva educación, una nueva pedagogía, una nueva práctica, ¿no? Como bien uno de ustedes escribía, hay que replantear lo pedagógico, lo social y lo emocional. Entonces por ahí yo creo que hay que ir viendo. Y hay estrategias, no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Aula invertida, qué sé yo, tantas técnicas que igual lo conocemos muy bien y creemos que ahora se necesitan poner en práctica y también innovar. Y lo último, recordar lo que también nos decía el doctor Reiner, que igual los anteriores participantes, y era el generar alianzas con otros. Compartir experiencias de éxito o lo que es bueno para mí, para mi caso igual puede ser bueno para mí, igual para Cristina. Entonces, ir aprendiendo eso. Gracias David. Bueno, creo que hay aspectos muy importantes y quiero cerrar con rápidamente un breve resumen de lo que ustedes tres han presentado. Una de las ideas que nos queda claro es que los niños se sientan seguros y protegidos, que los estudiantes se sientan seguros y protegidos en este retorno. Es una de las cosas que va a ayudar mucho a reducir los miedos y los temores, y por lo tanto las ansiedades y la disposición para aprender. Otro aspecto importante que han mencionado los tres es el tema del factor resiliencia, ¿no es cierto? Bajo una mirada diferente, bajo un contexto diferente, y bajo esa formación de ese potencial, tanto en maestros, en profesores, como en las familias. Acá hay un trabajo articulado de toda la comunidad educativa, y donde todos los miembros tienen que participar. Otro aspecto importante es cómo hacemos para poder revisar y priorizar esos contenidos que no solo son académicos, sino que son los que tienen que ver con toda la formación de un ser humano. Felizmente que somos seres humanos con capacidad adaptativa, como lo han mencionado ustedes, y eso es una gran ventaja frente a toda esta situación y esta incertidumbre. Lógicamente que es importantísimo poner énfasis en los aspectos que también ha mencionado Nicasio respecto al desarrollo físico, ¿no? Es importante cómo poder recuperar el aspecto del arte, de la música, del desarrollo físico para el desarrollo integral y poner mucho énfasis en el tema socioafectivo. Creo que es muy importante, y lo tocó David, el tema de qué debemos planear, cómo debemos evaluar ahora, ¿no? Pero sobre todo, cómo adaptarse, cómo adecuarnos, cómo poder redefinir y priorizar objetivos de aprendizaje, cuáles serían esas competencias fundamentales que vamos a desarrollar y cuáles serían esos mecanismos de evaluación y los nuevos factores para lograr mayor autonomía en el trabajo de los estudiantes en cualquiera de sus etapas,
para lograr ese fortalecimiento en toda la trayectoria educativa, pasando nivel por nivel. Son estas las reales necesidades de nuestros alumnos y muchas gracias porque creo que ha sido muy rico el panel y que puede dar muchas ideas a todos los directivos y a todos los maestros en el país. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.